Bienvenidos a nuestro estudio La manera en que Dios reconstruye nuestras vidas. La base bíblica para esta enseñanza se encuentra en Esdras, el capítulo 1. El pueblo de Israel, amado y elegido por Dios para hacer luz y bendición a las naciones, tenía tiempos de pecado, alejamiento de su Señor. Esto producía la disciplina de Jehová, quien permitía la conquista y deportación a otras naciones. Los imperios asirio, babilonio y medo-persa, conocido por nosotros gracias a la historia, fueron instrumentos de Dios para la disciplina sobre Israel. El libro de Esdras trata acerca del regreso del pueblo de Dios a su tierra. El rey persa, Ciro, en el año 539 a.C., tenía una manera diferente de pensar. Quería que los pueblos conquistados estuvieran en su lugar natal y se manejaran con su religión original. De esta forma, luego de estar 70 años cautivos en Babilonia, ahora Dios permite las circunstancias para que Israel regrese a su tierra y así reconstruir su templo. En primer lugar, diremos que Dios hace su voluntad y produce el querer como el hacer. Leamos juntos Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Cuando Dios, quien es soberano, el dueño y hacedor de la historia, quiere hacer su voluntad, utiliza a personas, circunstancias, inclusive la naturaleza, para que se cumplan sus designios. Dios nunca llega tarde. Él desea salvar al ser humano. Quiere que vuelva a casa, a la perfecta comunión con su Creador. En el caso del rey de Persia, el más poderoso de ese tiempo, su corazón fue movido, es decir, su voluntad fue tocada por Dios para que dejara libre al pueblo de Israel y ellos regresaran a su tierra. De esta forma, reconstruirían el templo y se restablecería el culto a Dios, lo cual nos afecta positivamente hasta el día de hoy. Esta característica de ser soberano y todopoderoso la leemos en Isaías 46, del versículo del 9 al 13. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo oiré. Oídme duros de corazón, que estáis hablando sin justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Judá y mi gloria en Israel. Dios hace su voluntad de acuerdo a sus planes y naturaleza. Los medios que Él utiliza para darla a conocer son su palabra y su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Leamos juntos el Salmo 143 del 9 al 11. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué cambios de circunstancias en tu vida te están motivando a buscar al Señor? Por otro lado, el apóstol Pablo nos enseña que Dios, a medida que va obrando en nuestro ser, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, produce un anhelo de hacer su voluntad. Sabemos que Dios todo lo sabe y lo controla, pero al mismo tiempo, sus hijos, su iglesia, deben actuar, movilizarse, tomar decisiones, vivir para Cristo. Leamos juntos Filipenses 2, del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué oportunidad ves que Dios te está dando para participar en su obra? ¿Tienes algún sueño que puedes cumplir en el servicio a Dios? ¿Qué relación puedes reconstruir? ¿O crees que tu vida espiritual puede mejorar? Recuerda, no hay nada imposible para Dios y su voluntad siempre será hecha. En segundo lugar, podemos aprender de Esdras 1 que Dios provee lo necesario para reconstruir. Leamos Esdras 1 del 2 al 4. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El hermano Hudson Taylor, misionero en la China, decía: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, no carecerá de la provisión de Dios. Cuando nuestro corazón conoce lo que debe de cambiar, pide perdón por el pecado, se arrepiente, busca la reconciliación con Dios y los demás, es decir, cuando estamos dispuestos a reconstruir, entonces Dios proveerá lo necesario, los medios, las personas, las ayudas y los lugares. En el caso de Esdras y el pueblo que regresaba a su tierra, recibieron la ayuda económica del pueblo judío que vivía en Babilonia, apoyados por un decreto real. Leamos juntos Filipenses 4 del 16 al 19. Aquí se nos deja ver que en el reino de los cielos la bendición es doble, para el generoso, que tendrá gozo y provisión, y para el que recibe, pues suplirá lo que necesita. Dice así: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabías que la mayoría de las oraciones contestadas en la Biblia tienen que ver con el avance de la obra de Dios y de su voluntad? Puedes orar porque Dios reconstruya o renueve tu vida espiritual, relaciones, familia, en la manera que Él le agrada. Estarás orando según su soberana voluntad y seguramente recibirás respuestas. En tercer lugar, reconstruir requiere disposición y sacrificio. Leamos Esdras 1 del 5 al 6. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. La voluntad de Dios ya se había expresado años atrás a través de Jeremías. El Señor había profetizado que cumpliría su palabra de traerlos de regreso. Aquellos que estaban dispuestos a obedecer y reconstruir recibirían los recursos para el retorno. Cuando llegaran a su tierra, tendrían paz, buenos fines y sobre todo la comunión con el Señor y su pueblo. Dice así en Jeremías: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Para regresar a su hogar en Jerusalén y Judá, debían caminar 1600 kilómetros. Muchos ya se habían establecido en Babilonia, tenían sus negocios, familias, todo ya bien conformado y una relativa tranquilidad. Ahora, debían tomar la decisión de restaurar el culto al Señor en su tierra. Solo regresaron 50,000 personas. Esta cantidad, comparada con los que ya estaban en el cautiverio, era algo mínimo. El seguir a Cristo, queridos hermanos, requiere sacrificio, negación de sí mismo y fe. Leamos juntos Lucas 9, del 22 al 24. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, su responsabilidad de ser cristiano cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué sacrificios piensas que puedes hacer ahora por la obra del Señor o para reconstruir tu vida o alguna área de lo que tú estás haciendo en particular? Tal vez vas a tener que ahorrar, perdonar a alguien en particular, dar el paso de dialogar, tal vez tener paciencia. En cuarto lugar, diremos que Dios restituye lo perdido cuando reconstruimos. Leamos Esdras 1, del 7 al 11. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. En el tiempo que fue tomado cautivo el pueblo de Judá, el año 597 a.C., el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tomó los tesoros del templo y los llevó a su país. Ahora habían pasado 70 años y a pesar de todo lo que pudiera haber ocurrido, el Señor había cuidado lo que le pertenecía a él y a su pueblo. Cuando estamos dispuestos a reconstruir nuestra relación con Dios, matrimonio, finanzas, ministerios o cualquier otra relación, podemos contar con que lo perdido en años puede ser recuperado en mucho menor tiempo, si confiamos en el poder, bondad y soberanía del Señor. Leamos juntos la promesa de restitución que hace el Señor a su pueblo en Joel 2, del 24 al 27. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Puedes dar un testimonio de cómo el Señor ha restituido algo que habías perdido? Puede ser tu primer amor con Él, una amistad, un trabajo, una relación. Recuerda, el Señor puede sacar algo muy bueno de lo que nosotros tal vez descuidamos, perdimos o dejamos, pero ahora Dios lo puede reconstruir.
Siempre habrá la oportunidad para ser mejor padre, hermano, madre, amigo, cristiano, trabajador, ministro, profesional, si permites que el Señor tome el control y dirija tu vida. Dios te bendiga.